vos que sos el maestro, porque yo te considero maestro, este, y, Gracias. que hagas preguntas, yo apago el micrófono y podría, bueno, no importa Ya, el tiempo que ellos cuenten. Adelante, ahí tenés bien. el hermano Santiago, Les voy adventista. a... Sí, Ok, adelante. perfecto. Si me permiten, les voy a contar algo que acaba de suceder en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, adelante. Apago el Resulta micrófono. que, gracias, resulta que el presidente de la Iglesia, ¿verdad? El profeta, presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson se llama, acaba de fallecer. Falleció creo que anoche, a las 10 de la noche, Oh, a las el 10. Sí, médico, el médico falleció. el cardiólogo famoso. Así es, el cardiólogo. A sus 101 años No, él falleció. Tenía una semana que había perdido ya la vista y ya finalmente anoche falleció. Así es. lo llamó Dios. Entonces, sí, sí, así es. Entonces, en la Iglesia de Jesucristo, recuerden que hay una primera presidencia que la constituye el presidente de la Iglesia y sus dos consejeros. El presidente era Russell M. Nelson y sus dos consejeros eran Elder Oaks y Elder Eyring. Y después está el quórum de los 12 apóstoles. Entonces, ya que murió el presidente Nelson, el apóstol de mayor antigüedad, el cual era el primer consejero, el presidente Dallin H. Oaks, queda, ¿verdad?, como presidente y profeta de la iglesia. Así es como funciona en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El apóstol de mayor antigüedad queda como presidente y profeta de la iglesia. Y se van recorriendo, ¿verdad? Todos. Por ejemplo, el segundo consejero, que es el presidente Eyring, queda como, puede ser llamado como primer consejero, y un miembro del quórum de los 12 apóstoles toma el puesto de segundo consejero en la primera presidencia. Y después, acuérdense que tenemos los quórum. Un quórum quiere decir un grupo, ¿verdad? Es lo que es un grupo, se llama quórum. Y después está el quórum de los 70, o sea, son 70 hombres, ¿verdad?, que sirven como 70 autoridades diarias. Entonces toma uno de los 70 para el quórum de los 12 apóstoles. Así es como funciona la organización en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ahora me gustaría saber cómo funcionan las cosas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adelante. Ok. La Iglesia Adventista tiene un presidente a nivel mundial. Ese presidente a nivel mundial se elige cada 5 años. Cuando se hace esa asamblea, esa reunión, es una reunión quinquenal, le llaman, porque cada 5 años se elige un nuevo presidente. Y pues por lo general es por democracia. Se elige por democracia, pues se toman en cuenta los que tienen más, pues digamos, puestos más altos. Por ejemplo, está el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, y está el secretario de la Asociación General. Algunas veces el que es secretario, si tiene la mayoría de votos, pues puede ser presidente. La Iglesia Adventista a nivel mundial se organiza de esa manera. Hay un presidente a nivel mundial y de ahí se divide, la Iglesia Adventista se divide en, en divisiones en todo el mundo. Por ejemplo, está la división norteamericana, está la división de la división interamericana, que es lo que abarca México y parte de Latinoamérica, toda la división interamericana. Está la división en Europa hay otras divisiones. No estoy al tanto de cuántas divisiones son en todo el mundo, pero son, no sé cómo, son varias divisiones en todo el mundo. Cada división tiene su presidente, tiene su secretario, tiene su tesorero,
y a la vez tiene tiene otra división. A ver si me explico. Dentro de las divisiones se dividen en uniones. Por ejemplo, aquí en México, donde estoy, hay como 4 uniones. Está la Unión Mexicana del Norte, la Unión Mexicana del Sur, la Unión Mexicana del Centro, y así se divide la, la división que tienen muchos países. A su vez se divide por uniones. Y las uniones, a su vez, se divide por asociaciones. O sea, por ejemplo, cada unión igual tiene su presidente, su secretario, su tesorero, de la unión. Por ejemplo, yo pertenezco a la Unión Mexicana del Sureste. Y a la vez, esta unión mexicana está dividido en asociaciones. A donde yo pertenezco es la Asociación Norte de Quintana Roo, del estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo tiene dos asociaciones, la Asociación Norte y Sur de Quintana Roo. Y a la vez, cada asociación se divide por, por distritos, locales, o sea, dentro de la ciudad. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cancún, donde yo estoy, hay más de 25 distritos. Y cada distrito se divide en iglesias. Por ejemplo, de esos 25 distritos que hay aquí en la ciudad, cada distrito tiene más o menos entre 7 y 8 iglesias. Entonces, hay un pastor que pastorea cada distrito. Hay un pastor a cargo de esas 7 8 iglesias por cada distrito. Y, y dentro de la iglesia local hay dentro de la iglesia local hay ancianos, está el director de ancianos, y por lo general nombran uno, de acuerdo del tamaño de la iglesia, puede ser unos 3 4 ancianos y un director de ancianos. Y pues así es la organización adventista. Dentro de la iglesia local se divide por departamentos. Por ejemplo, está el departamento de jóvenes, que se encarga todo el área de los programas juveniles. Hay un departamento de damas adventistas que, pues igual tienen sus programas, sus actividades de damas. Está el departamento del ministerio infantil, que tiene que ver todo con las actividades de los niños, y los adolescentes. Está el ministerio de salud. Es un departamento que precisamente se encarga de promover la salud. Hay un departamento de, de educación, y así hay un departamento de ministerios personales. Ministerios personales se encarga en la iglesia local se encarga del evangelismo, de promover la obra misionera, todo eso. Pero en sí la iglesia adventista así se divide. A nivel mundial está el presidente de la Asociación General, luego vienen las divisiones que son de ciertos países. Después de las divisiones vienen las uniones, después de las uniones vienen las asociaciones, después de las asociaciones vienen los distritos, y después de los distritos están las iglesias. No sé si más o Muy menos bien. está claro. Claro, claro. Entonces, a nivel mundial, la iglesia adventista tiene un presidente Así es, tiene un presidente y un secretario y un secretario. Y y luego un tesorero. y un tesorero. Y la otra división es la a ver, se me olvidó. La siguiente división es por ¿cómo le dije? La segunda división que sale, está la Asociación General, Asociación. luego vienen las divisiones. Las Están divisiones. las divisiones, esos son por países, igual está la división de Asia, Pacífico, no sé qué, está la división, por Ya. ejemplo, Ahora, donde yo, a- sí, ahora una pregunta. Por ejemplo, este presidente, que es el presidente de toda la iglesia adventista, ¿tiene alguna autoridad, tiene algún oficio, algún cargo, algún título? ¿O es, solo es presidente? sí, él está a cargo
toda la iglesia a nivel mundial. O sea, No, sí, te estoy entendiendo. Él es el que preside la iglesia a nivel mundial. Yo estoy entendiendo esa parte. Pero digo, ¿tiene alguna autoridad? ¿Tiene algún título? Mira, por ejemplo, te lo explico así. Mira, recuerdas que yo dije el presidente de la iglesia y profeta, ajá, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, mira, en la iglesia de Jesucristo, quien preside la iglesia aquí en la tierra es el profeta y sus dos consejeros y el quórum sí, de los 12 apóstoles. Ahora, ajá, todos ellos son profetas, videntes y reveladores. sí, Por ejemplo, en los días cuando Jesucristo constituyó su iglesia, en la iglesia de Jesucristo primitiva, también era algo similar, ¿verdad? También había una presidencia, ¿verdad? Y estaba el quórum de los 12 apóstoles. Ahora, en la sí, antigüedad, la presidencia, quien realmente presidía la iglesia después que Jesucristo ascendió al cielo, era el profeta o presidente de la iglesia, o quien presidía la iglesia, el cual era el apóstol Pedro, que era el apóstol de mayor antigüedad. Y estaban sus consejeros, lo cual en la Biblia no menciona eso sobre consejeros, ¿verdad? Pero sí, menciona el orden que es muy claro, ¿verdad? En la Biblia. Si tú lees la Biblia, siempre vas a leer, en varias ocasiones vas a leer Pedro, Santiago y Juan. Pedro, sí, Santiago y Juan. Pedro, ok, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, déjate lo explico. Eso era lo que era la presidencia de la iglesia de Jesucristo primitiva. Ahora, sí, Pedro era un apóstol de mayor antigüedad. ¿Y qué es lo que era Pedro? Un apóstol, un profeta, un vidente y un revelador. Y él tenía autoridad, una autoridad diferente que los restos de los demás apóstoles. ¿Cuál era esa autoridad? Las llaves del sacerdocio. A él se le dieron las llaves del reino de los cielos, las cuales es la autoridad o el derecho de presidir o dirigir la iglesia de Jesucristo en general. Él era el único que recibía revelación de lo alto para dirigir la iglesia en general. Esto no quiere decir que el resto de los apóstoles no reciban revelación personal. No, sí, recibían revelación personal, pero no para dirigir la iglesia en general. Solamente el apóstol Pedro, de mayor antigüedad, que era un profeta vidente revelador y el que tenía el derecho o la autoridad o las llaves del reino de los cielos, que se llaman realmente llaves del sacerdocio. Mi pregunta, ¿este presidente tiene algún tipo de autoridad? eh, sí tiene autoridad, pero aquí en la iglesia adventista no se usan esos títulos como profeta o No, apóstol no, o yo entiendo que no los usan porque, mira, te lo explico. No usan esos títulos, como tú le acabas de llamar, que realmente ajá, son oficios, se llaman oficios del sacerdocio de Dios. Entonces, la ajá, iglesia adventista no usa esos nombres o esos títulos o esos términos porque ellos ajá, no tienen esta autoridad del sacerdocio de Dios. Por eso es que no los usan. Porque si los llegaran a usar, entonces estarían usurpando algo que no son. Por eso es que no se les llaman profetas videntes y reveladores. En la iglesia de Jesucristo es diferente. En la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ya que el sacerdocio de Dios fue restaurado en estos días, entonces en la iglesia de Jesucristo es la única iglesia en toda la tierra que tiene este sacerdocio o este poder y esta autoridad para actuar en nombre de Dios. El sacerdocio no es un sacerdote o un grupo de personas, no. El sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas tales como el bautismo. Ahora, los oficios de este sacerdocio de Dios son diácono, maestro, presbítero, obispo, anciano, sumo sacerdote, patriarca, 70, apóstol y profeta. Y en ninguna de las iglesias van a pronunciar estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen este sacerdocio. Por esa razón, en la iglesia adventista del séptimo día no usan estos términos, no usan estos títulos, porque no han sido debidamente llamados, apartados y autorizados por Dios para tener este tipo de oficios. sí entiendo su punto de vista, pero realmente, este, tú sabes que todas las iglesias aseguran que, que son nombrados por Dios, o sea, es Dios quien los llama. Por ejemplo, los pastores aquí, los pastores son llamados por Dios al servicio de Dios, entonces, eh, tienen un ¿Cómo son llamamiento, llamados? tienen un llamamiento de parte de Dios y Sí, una pregunta, rapidito. ¿Cómo son llamados? De acuerdo a las escrituras, ¿cómo son llamados? pues aquí los pastores, en,
he escuchado algunos testimonios de muchos que desde pequeños, por ejemplo, tienen así como por ejemplo el pequeño Samuel, desde pequeño tenía ese deseo de servir a Dios. Entonces, he escuchado testimonios así de niños que desde pequeño tienen ese fuego, ese sentir de dirigir, de ser de enseñar, de predicar, de evangelizar. Entonces, pues prácticamente es Dios el que les da ese don, nosotros le llamamos, o sea, aquí en el mundo le llama vocación, porque se tiene que tener esa vocación, pero nosotros sabemos que es Dios el que da el don de servir, el don de administrar, el don de presidir. Claro, claro. Mira, perdón que te interrumpa, no quiero mirarme grosero, ni mucho menos. Sí, quiero entenderte, quiero que nos entendamos, quiero que estemos en la misma página. ¿Verdad? Tú estás diciendo, bueno, es que ellos desde niños tienen ese deseo. Claro, una cosa es tener el deseo y otra cosa es que sean llamados por Dios. Son cosas muy diferentes. ¿Verdad? Porque yo puedo tener el deseo de ser presidente de los Estados Unidos, sin embargo, no puedo ser llamado como presidente de Estados Unidos o presidente Y de cualquier otra nación. Mi pregunta es esta. Ah, Ana, podemos usted, leer. Ajá. ¿ustedes cómo son llamados? Ya, por profecía y por la imposición de manos por aquellos que tienen esa autoridad del sacerdocio de Dios. Pero ¿qué te parece si leemos Amós 3:7? Tú tienes tus escrituras, yo ahorita estoy manejando y más adelante ya voy a entrar a un cañón, entonces seguramente se me va a cortar la señal, pero hay que estudiar Amós 3:7, ¿te parece? Sí, Ya, amor. Aquí sí, lo tengo. Amós, ajá, 3:7 dice, 7. así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Efectivamente. Entonces, Dios no va a revelar sus secretos, ¿verdad? Dios no va a hacer nada hasta que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, Él no hará Oh, nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, Exacto. vamos a leer otra escritura que se encuentra en... ay, se me fue la escritura. Hermanita Ani, ¿me puede ayudar con una escritura? dime, Ya. Nadie toma para sí esa honra, sino aquel que es llamado como lo fue Aarón. Híjole, se me borró la cinta ahorita, totalmente. Es que ahorita vengo manejando ya en el cañón y con las curvitas tengo que estar bien pendiente de lo que estoy haciendo. Este, ¿Dónde se encuentra esa escritura? Esa debe Eh, estar, esa debe estar en los hebreos. nadie toma, ¿cómo Hebreos dijiste? Hebreos dice, porque 5:4. nadie toma para sí esta honra, sino, sino todo aquel que es llamado como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. Hebreos 5:4. A ver, Ajá, cómo dice la escritura? Hebreos 5:4, sí, acá lo busqué, porque no Sí, lo tenía, soy sincera. a ver, A ver, Hebreos 5:4. no, está bien, está Ahora bien. vamos a Ajá. leer Hebreo capítulo 5, versículo 4. Hebreos 5:4 dice lo siguiente. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Están escuchando? Sí. Lo vuelvo a leer, de Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Adelante. Ah, pero se fue el hermano. Creo que se fue. Sí, pero es lo que yo le explicaba al hermano, o sea, Ya va a toda, entrar. toda Algo, organización, ¿no? algo le pasó. Yo no recordaba el texto bien. De seguro se salió porque iba pasando un cañón, dice, para que va manejando. Sí. Ah, va manejando, claro. Es que al pasar el cañón se va la señal. Se va la señal, claro. Pero bueno, ya vuelve enseguida. Ya va a volver enseguida. Pero mientras tanto, si quiere Santiago explicarlo. ¿Quiere que se lo lea otra vez, Santiago? Lo estoy viendo, ya lo puse. Ah, bueno, Pero sí.
es lo que le decía el hermano, realmente toda organización, toda iglesia, tiene esa seguridad de que quien los llamó es Dios. O sea, Dios es que los llamó. Yo sé que en la iglesia católica enseñan que los sacerdotes, o sea, todos los que dirigen, pues es Dios el que los llama. En la iglesia pentecostés es igual, todos los pastores, todos los que sirven, todos tienen la seguridad de que Dios es quien los llamó a ellos. Como decía el hermano, él decía que solamente en su iglesia hay ese tipo de oficios o de cosas así, pero la verdad es que no. O sea, toda iglesia que se guía por las escrituras, justamente el versículo que el hermano citó, donde dice que no hará nada Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas, pues es un versículo que todos usamos para, para enseñar de que Dios guía a su pueblo, y Dios siempre va a revelar eh, lo que desea para su pueblo. Y la iglesia adventista, como otras iglesias, el guía que tenemos, o sea, prácticamente tiene que ser las escrituras. Cualquier enseñanza, cualquier decisión, o sea, cualquier cosa siempre tiene que ser de acuerdo a las escrituras. Así está. No sé si el hermano de Nicaragua quiere comentar sobre su organización. Bueno, sí, sí, claro. Mire, por lo menos lo que yo he entendido del ministerio del Señor Jesucristo, que el único pastor a nivel mundial es el Señor Jesucristo. Y así sucesivamente sus 12 apóstoles. Porque a la doctrina de los 12 apóstoles es la que se apegó la iglesia del primer siglo, incluyendo María de la Biblia. María se apegó a la iglesia de los 12 apóstoles. Porque dice, perseveraban en la doctrina de los 12 apóstoles. ¿Quién? Toda la iglesia, toda la iglesia. En sí, pues, sí, en el ministerio de los 12 apóstoles hubo un representante que era el que llevaba el ministerio. Él era el que iba abriendo la brecha, fue Pedro. ¿Ya? Pedro fue el que bautizó a 3,000 personas en el nombre de Jesucristo el día de Pentecostés. O sea, con los 12, pues. Él fue el que llevó, él fue el que abrió él fue el que abrió el reino de los cielos, ¿no? Ahora, mire lo que dice aquí, él tomó un versículo, pero sí fue a Amós. Y ahora pues él dice, en los profetas, pero Amós era el tiempo de los profetas. Hoy estamos en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la gracia. Por lo menos dice, mire lo que dice aquí. Hechos 2:38. O sea, que son las religiones, no les gusta este ministerio de los apóstoles. Mire lo que dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que nosotros tenemos el derecho y el deber de contestarnos. ¿Qué haremos ante Dios? Bueno, ¿qué haremos? Dijo Pedro. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí, ¿qué significa esto? Que todo aquel que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo es porque es llamado por Dios. Si no se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo, no hay llamamiento de parte de Dios.
Y después dice, y con otras muchas palabras testificaban y les decían y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿De qué manera? Obedeciendo el mandamiento de Pedro que les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí Pedro está abriendo el reino de los cielos para todos, no solo para judíos, porque algunos dicen para parafrasear estos versículos o para desligarse del ministerio de los apóstoles, dicen que aquí Pedro solo le estaba predicando a judíos. Claro, estaba en Jerusalén y le estaba predicando a la casa de Israel. Pero aquí Pedro deja abierto el reino de los cielos para todos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Ahí está. La perversa generación, ¿cuál es la perversa generación religiosa? Ya que no quieren aceptar el mandamiento de Pedro, porque es cierto lo que él dijo. Pero es el que tenía la autoridad. ¿Y quién se la dio? El Señor Jesucristo. Pedro tenía la autoridad de recoger el pueblo de Dios. Porque ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Apacienta mis ovejas. O sea, que apacentara a su pueblo, o sea, a que apacentara a su grey. Juan 21, 16. Entonces, por eso Pedro, cuando él viene y predica y comienza, claro, que es guiado por el Espíritu Santo, porque dice Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, ahora, ¿quién es el que tiene la máxima autoridad en la iglesia? Es Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, o sea, Cristo mismo. Y Dios añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Entonces, ¿quién es el que tiene la máxima autoridad en nuestra iglesia? Pues es el Espíritu Santo de Dios, porque incluso en nuestra iglesia no existe jerarquía. Jerarquía no existe, lo que existe es un respeto. Porque Pedro le recomienda a los jóvenes y a los ancianos que estén sujetos unos a otros. ¿Por qué? Porque en la iglesia de nosotros no existe jerarquía. Solo a donde existe jerarquía es en el matrimonio. Porque eso lo manda Dios. Y dijo, no, lo escribió Pablo. Dice Pablo que la mujer esté sujeta ¿a quién? Al hombre, porque el hombre es cabeza de la familia o cabeza del hogar. La mujer está sujeta, Dios está sujeto a Cristo, porque Cristo es cabeza del hombre. Y la mujer el hombre es cabeza de la mujer. Y así sucesivamente, claro. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que hay es un orden. Pero en la iglesia del Señor no hay jerarquía, un respeto sí y un orden. Porque por lo menos en la doctrina, Pablo después que Pedro ya bautiza y ellos predican y todo, ya después Pablo quedó a cargo del ministerio. Y esto se lo voy a demostrar bíblicamente. Aquí lo tenemos en Efesios, mire lo que dice aquí. Que ya después Pablo llevó el ministerio. Solo Lucas está conmigo. A Marco dice, lo voy a leer del 10. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia.
y Tito a Dalmacia. Solo Luke está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Quién fue el que se encargó del ministerio después? Se encargó Pablo del ministerio. O sea, que el ministerio estaba, pues Pablo era el maestro de nosotros, los gentiles. Pero también Pedro es el que abrió la brecha en Hechos 2:38 de la iglesia. Ahí se cumple, pues, lo que el Señor le dijo a Pedro. Entonces, miremos bien que Pablo ¿a qué se apega? A la doctrina de los 12 apóstoles, porque él dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ahí está, siendo la principal, o sea, la máxima autoridad. ¿De quién? De ellos o de todos nosotros. Siendo la máxima autoridad, ¿quién? Jesucristo. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo, como es algo espiritual, es universal, porque el único universal es el Señor Jesucristo. ¿Por qué es universal el Señor Jesucristo? Número uno, porque Él es Dios. Número dos, porque se le dio un nombre, que para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, de lo que está arriba en los cielos y de lo que está abajo en la tierra. Eso es universal, porque la palabra universal es que viene del universo, y el único que viene del universo es Dios. Ok, entonces ahora dice Gálatas 3:26 que ya nosotros, los que estamos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, somos uno en Cristo, ya no más dos. Somos uno en Cristo. Para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no existe jerarquía. La única jerarquía, el único que tiene la jerarquía y es la máxima autoridad, es Jesucristo. Él es el único. Tiempo, Roosevelt, tiempo. Adelante. Sí, ahí está Carlos, regresó. Antes que como está viajando, el internet se le va a disminuir. Sí, claro. Entonces, rápidamente, ¿cómo llegamos a la determinación de cómo fue llamado Aarón? Aarón se llamó a sí mismo, tuvo el deseo de servir a Dios y entonces sintió que Dios le llamó, tuvo un sueño o era borracho y dejó de tomar. ¿Cómo fue llamado Aarón? A ver, ¿por qué medio fue llamado Aarón? ¿Cómo es que fue llamado a la obra del ministerio? Adelante, alguien me explica, de acuerdo a lo que está escrito. Bueno, Roosevelt, que le explique. Adelante, Roosevelt. Adelante, Roosevelt. Bueno, Aarón lo llama a Dios. ¿Por qué lo llama a Dios? ¿Por qué lo llama a Dios? ¿Por qué lo llama a Dios? ¿Cómo lo llamó? Porque le ordenó a Moisés, ahí tenés tu hermano Aarón. Muy bien. Entonces, él es tu ayuda. Sí, espérese. Dios llama a Aarón por medio de quién. Espérese, déjeme terminar. Adelante. Entonces, a Aarón lo llama, ¿quién lo llama? Moisés, o sea, Moisés, porque Dios le ordena a Moisés. Correcto. Ahí ¿Y quién era Moisés? A tu hermano Aarón, ahí tenés a tu hermano Aarón. Así es. ¿Y quién era entonces Moisés? Él te va a ayudar. Sí, claro. Okay. Entonces, ¿pero quién era Moisés? Bueno, fue el que sacó de la tierra de la esclavitud al pueblo de Israel. Sí, pero ¿qué llamamiento, qué oficio, qué cargo tenía Moisés? Bueno, en realidad yo creo que Moisés en ese entonces era, como los egipcios eran bien estudiosos, era un hombre inteligente. Sí, aparte de eso, yo se lo voy a decir, porque parece como que tiene miedo de decirlo. Moisés era un profeta de Dios. Un ingeniero, Moisés era no, un profeta. No, espérate. ¿Moisés no fue un profeta de Dios entonces?
Moisés fue como un ingeniero porque fue No, a educado, ver, para fue terminar pronto, educado. Roosevelt, usted le da Ok, muchas entonces vueltas lo al dejo asunto. pues y lo escucho. Ok, te escucho, pues nada más, Moisés dale. fue profeta de Si Dios, vamos sí a o estar no. así en Bien, pleito y en entonces, discusiones, no. Entonces te voy a escuchar, mejor escúcheme, porque te voy a ese es el problema escuchar, con las te voy a escuchar, personas voy a apagar el que no micrófono quieren para decir dejarte las hablar. cosas como son. Le No, dan la no, no, vuelta y la no, vuelta y la tranquilo, vuelta, porque no quieren no llegar es al como yo punto. pienso. Dale, No dale, te quieren voy a llegar al escuchar punto. mejor, dale. Te voy a Y ese es escuchar. Si cambio. vos sabes Ok, bien, mejor, te escúcheme. voy a Moisés escuchar, fue te un voy a escuchar, dale. efectivamente, señores, Moisés fue llamado. Moisés no Dios aquí nosotros a tu compañero de Dios. Entonces, bueno, profeta de Dios. Es cómo funciona la entendemos Dios como No se escucha nada, Carlos. no se Tu, tu pero señal de internet no tienes señal de internet. No se escucha nada. Está todo cortado. Bueno, Santiago, adelante hasta que pueda recuperar un poco el internet, Carlos Ortiz. Santiago, de acuerdo a lo que Roosevelt le dijo, ¿qué puedes decir, Santiago? Pues de acuerdo al hermano el mormón, pues él quiere demostrar que su iglesia es la verdadera, quiere demostrar pues, pues por sus líderes, no sé, por todo lo que está explicando, que Dios los llamó, que ese llamamiento no lo tiene otra iglesia. Pero la verdad es que em, de, no es por ofender a nadie, pero de todas las denominaciones, la, la iglesia mormona es una de las que menos se apega a la palabra de Dios. Desde sus inicios con José Smith, o sea, todos saben que José Smith tuvo muchas mujeres y cuando su primera esposa lo descubrió con otra mujer, él rápidamente se inventó que fue Dios el que le dio la revelación y fue Dios el que le dijo que tenía que estar con esa mujer. Y de esa manera él manipuló a su esposa, manipuló al medio mundo y de esa manera él formó su organización. Se inventaron otro testamento de Jesucristo. Entonces, los mormones ya están más alejados de la verdad. Bueno, en Santiago, lo personal, ¿y tuvo muchas mujeres, Smith? sí, tuvo muchas mujeres. Hoy día, hoy día ya hay dos tipos de mormones. Hay un tipo que todavía puede tener muchas mujeres, pero hay otro tipo, otra división que tienen donde ya no tienen más mujeres aquí en esa tierra. Pero ellos creen que cuando en la otra vida, no sé cómo le llaman a ellos, si en el cielo o en la otra vida, este, van a tener todas las mujeres que tuvieron en esa tierra. Por ejemplo, si en esa tierra tuvo una esposa, se le murió esa esposa, luego se casó con otra. Si tuvo dos, tres esposas aquí, esas esposas van a seguir siendo sus esposas, ellos dicen que para la eternidad, o sea, para siempre. O sea, ellos dicen que en la nueva vida, en la otra vida, ahí van a tener a sus esposas. Cuantas esposas tuvieron aquí, van a ser las esposas que van a tener allá. Por eso yo, en mi opinión, es personal, igual no sé, yo veo que la iglesia de Jesucristo es de las que están más lejos de la verdad, realmente, de la Biblia. Pero ¿y Bueno, cómo yo hacía sí, con tantas mujeres? Porque, a ver, ¿cómo hacía? Entonces, cada tanto tenía una y la visitaba, ¿no vivían junto con él o cómo? vivían junto con él. No sé si han visto los documentales hace tiempo yo veía, creo que en National Geographic, en un canal, o en History, no sé qué canales, pasaban cómo vivían ellos,
los, los mormones. Sí, ellos en una misma casa, o sea, ellos, por eso yo dije que ellos manipulaban a las mujeres y las convencían y las mujeres aceptaban vivir así todas las esposas, si eran 3, 4, 10 esposas, cuántas esposas podían mantener, ellas aceptaban vivir juntas todas con sus hijos, así, ¿No así se vivían. peleaban entre ellas por el Smith? Eh, pues no, porque él, como le digo, él los manipulaba, Ah, le decía que era una revelación. exactamente, que era una revelación. Entonces, yo cuando la primera, hace años, cuando supe esa historia, pues hasta yo dije, ¿cómo es posible o sea, que la gente se haya dejado engañar, o sea, ah, pues así de fácil, no sé, o sea, ¿cómo es que su esposa pudo creerle que Dios fue el que le reveló que esté con esa mujer y todo eso, de José Smith? Y pueden investigar la historia de cómo iniciaron ellos, los mormones, ¿Y actualmente pero hay mormones así que tienen varias mujeres? sí hay un grupo, pero muy poco, que casi ya no lo practican, pero hay un grupo, hay un youtuber, mexicano, que se llama Diego Saúl Reina. Él estuvo casado con una mormona. En sus videos, Diego Saúl, él habla de esas costumbres que ellos tenían, este, sobre los mormones. Claro. Y Hans, Dios entonces, te bendiga. Estamos con un hermano dentista acá, pero en este momento estamos hablando de la iglesia de los mormones. Oye, no te alteres. Si entras en choque dentro de un edificio, llama Sí, también. adelante, Santiago. pues no sé si el día de mañana podamos tocar un tema de la Biblia o algo así, Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Lástima que porque Carlos Ortiz se fue, pero bueno. sí, porque ahorita ya es tarde, la verdad es que yo ya yo trabajo mañana, ya debo descansar, Sí, sí, sí. pero Sí, pero puede ser. se acuerdan que anoche quedó pendiente Sí, sí, que queda pendiente un tema de la ley y el tema eh, del Shabbat. Pero también podría exacto, tocar otro tema que me interesa, porque eso yo no lo sé bien, cómo es que ¿cuál? ustedes interpretan, eso es lo que yo quisiera. Eh, o sea, la persona cuando muere, se le desprende el alma espiritual del cuerpo, que es la materia. Ese Es, alma, el alma de la persona que muere, y que muere en gracia, sí. eh, ¿va al cielo, no va al cielo? ¿A qué lugar va? Sería Pues interesante este tema. ese es un tema muy, muy interesante ¿Lo puedo explicar? y, y, y yo voy a mencionar la enseñanza adventista, o sea, bíblicamente, cómo la iglesia adventista lo enseña. Y esto puede, bueno, siempre suena muy, eh, muy increíble o diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a hablar de la definición del alma, del término alma. La, la Biblia dice en Génesis 2, cuando Dios creó al ser humano, sopló, Le dio bueno, soplo de vida. Ujú, cuando el ser humano agarró el barro de la tierra, ¿verdad? ujú. Y, y sopló aliento de vida, dice el versículo, eso está no lo encuentro, en Génesis capítulo 2. A, a ver, yo se lo busco. Pero sí, siga desarrollando. Ok, cuando Dios formó al hombre, es en el 1, Génesis 1:27. Acá Y creo volvió el Dios, hermano Carlos Ortiz. Ya regresé, señores y hermanitas. No sé quién más está aquí de mujeres, pero ya regresé. hermano, ya habíamos cambiado de tema, pero yo estaba yo estaba comentando unas cosas
sobre el origen de la iglesia Claro, de pero volvemos Jesucristo. de nuevo al tema. Después seguimos este tema que yo que me interesa sobre el alma, a qué lugar va, porque ese es otro tema. Entonces, ¿cómo es? ¿Dios los elige? ¿Es por imposición de mano? ¿Cómo es? Ese era el tema que estaban Sí, sí, hablando. sí, sí, sí. Sí, Dios llama a un... Miren, ha habido dispensaciones en la tierra. Una dispensación es cuando un profeta está en la tierra, ¿verdad? Y solamente hay un profeta de Dios en la tierra, una vez, solamente hay un hombre a la vez que tiene toda la autoridad o todas las llaves de sacerdocio a la vez en la tierra. No hay dos, ni tres, ni cuatro, no, 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 no. Solamente hay uno para toda la tierra, ¿ok? Independientemente si unos creen o otros no creen. Es muy diferente, independientemente. Entonces, Dios llama a un profeta, ¿ya? Hay muchas cosas que, por ejemplo, el mundo cristiano no sabe, pero Adán fue el primer profeta de los seres humanos aquí en la tierra, el primer profeta. Entonces, cuando Adán estuvo aquí en la tierra, él poseía todas las llaves del sacerdocio de Dios, o sea, toda la autoridad de Dios. Entonces, Adán les predicó a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, sobre la redención, sobre el plan de salvación, ¿verdad? Sobre la caída que tuvo él y Eva, y la redención que viene por medio de Jesucristo. El arrepentimiento, el sacrificio de animales, bla, 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 bla. Okay. Entonces, por medio de Adán, ya que es el poseedor de la autoridad de Dios, él es el quien, por inspiración divina o por revelación de Dios o por mi indicación directa de Dios, le dice, llama a fulano para la obra del ministerio. Lo unges, lo ordenas, le impones las manos, ¿verdad? Y entonces empieza a servir en la obra del ministerio. Así es como funcionan las cosas. Entonces, desde Adán, Abraham, Moisés, Enoc, todos ellos han abierto dispensaciones y todos ellos han llamado a hombres a la obra del ministerio hasta el día de Jesucristo. Jesucristo abrió otra dispensación. Entonces, cuando son profeta de Dios aquí en la tierra, predica el evangelio, pasa el tiempo y viene una apostasía. El profeta es rechazado, es muerto y se produce una apostasía. Después viene otra dispensación, otro profeta con autoridad, el evangelio, las enseñanzas. Después viene otra vez la apostasía. Y así, ha habido dispensaciones. Ahora, ya estamos en la última dispensación. Se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, nuevamente vino la apostasía. Otra vez ya no había llaves del sacerdocio, ya no había autoridad de Dios, ya no había profetas, no había nada. Entonces viene Jesucristo y otra vez trae la autoridad a la tierra y ordena apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que es la ordenación? Bueno, hay una señal para esto. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, yo sí. Oh, ok, ok. Bien, bien. Nada más quería asegurarme, porque como ando todavía aquí en la carretera, pensé que se había ido la señal. Bien. Entonces, ¿cuál es la señal para la ordenación? Bien. El mundo cristiano, muchos no saben cómo funcionan estas cosas, pero la señal es la imposición de las manos. Ahora, en la Biblia no se registra cómo es que Jesucristo les dio autoridad a sus apóstoles. Sin embargo, sabemos que les dio autoridad a sus apóstoles, pero no se registra cómo fue. Bueno, nosotros sí sabemos cómo fue. Puso las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos, los llamó por su nombre y los autorizó con el sacerdocio de Dios y les dio su oficio de apóstoles. Así es como funcionan. Ahora, ¿cómo es que la persona debe ser llamada por Dios? En la misma forma, por medio de un profeta que es llamado por Dios, en esta ocasión o en esta última dispensación, por medio del profeta José Smith, y de ahí otra vez viene la línea de autoridad. José Smith ordena a otros, ¿verdad? A los oficios como apóstol, como profeta, como diáconos, como sumos sacerdotes, y ellos enseñan a otros y los ordenan con este sacerdocio en diferentes oficios, como un diácono, como un pastor, como un anciano, como un sumo sacerdote, como un 70, como un apóstol o como un profeta. Así es como funcionan las cosas, así es como se realizan las cosas, así es como han funcionado desde Adán hasta nuestros días.
Eso de que, es que tienen el deseo y este hombre era borracho, pero Dios lo llamó y se convirtió en pastor. No, así no funcionan las cosas. Simplemente así no funcionan las cosas. Por esa razón es de que el mundo cristiano no declara con qué autoridad están efectuando ciertas cosas. Solamente la iglesia de Jesucristo declara con qué autoridad efectúan las cosas. Por ejemplo, la ordenanza del bautismo. Por ejemplo, la imposición de las manos para que reciban el Espíritu Santo. Se declara la autoridad. En virtud de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec que poseo, pongo mis manos sobre tu cabeza para conferirte el sacerdocio de Aarón en el oficio de diácono, o en el oficio de maestro, o en el oficio de presbítero. O se confiere el sacerdocio de Melquisedec en el oficio de anciano, de obispo, de sumo sacerdote, de patriarca, de 70, apóstol o profeta. Así es como funcionan las cosas. No es nada más como que, pues es que me cae bien y pues vamos a llamarlo. No, no es así. Entonces, por eso es la gran diferencia entre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y el resto del mundo cristiano. Esa es una gran diferencia. Bien, adelante, los escucho. Pero te hago una pregunta, Carlos. Smith tenía muchas esposas y es que sí. Sí, él tuvo más de 42 esposas, según yo lo que he escuchado en la historia de la iglesia. Pero quizás fueron menos, quizás fueron más. ¿La tenías viviendo todo en la misma casa o cómo? No. No entendí. Entonces, sí, entonces la gente vivía con él, empieza a simplemente a especular. ¿No? Que tantas esposas, cómo le así. Además, no, dice, realmente la gente no entiende cómo es que realmente funcionó ese asunto. Realmente la gente no tiene esa información de por qué tuvo que pasar eso. De hecho, muchos miembros de la iglesia de Jesucristo en ese tiempo dijeron, no, sabes que yo no quiero participar en esta ley. Y perfecto, no se les hacía participar. Entonces, y eso solamente pasó por tiempo. Nada, no. Claro. Santiago, adelante. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso cuando un hombre tiene más de una mujer? Un buen Adulterio. Es adulterio y todo aquel que lo sigue es cómplice y todo aquel que lo sigue y le cree es cómplice también. ¿Y la mujer que es engañada entonces con tantas mujeres? No entiendo, yo la verdad que no entiendo, yo escucho nomás. También son cómplices. Capaz que se enamoraron todas. Entonces, ¿qué significa esa religión? Un sinvergüencionismo. A la miércoles. ¿Y qué habrá Eso tenido? es. ¿Habrá tenido mucho dinero entonces él y él habrá... Claro, es lógico. Sí, es una organización que lo siguen mucho. tenía mucho dinero y podía mantener a Que si varias mujeres. los mormones tienen plata, no tienen templos por todos lados. Aquí en Nicaragua tienen unos lindos templos. Y Roosevelt, Y son de lujo, y son de lujo. Todas partes tienen muchos templos grandes de lujo. Entonces, pero y además, ¿qué dice eso que lo dice? ¿Quién lo dice? Juan o Judas, creo que lo dice. Que si alguien no te trae la doctrina de Cristo, no lo escuches. No le digas bienvenido, ni le digas bienvenido, ni le digas que pase adelante tu casa, porque si le decís bienvenido, ni aún su ropa contaminada, dice, que él anda, tampoco, no le dice, no, si le decís bienvenido, sos partícipe de de sus malas obras. Entonces, por eso yo le hice la pregunta y nomás eso salió y se fue. Claro. Santiago, le hago una pregunta. ¿La iglesia adventista tiene diezmo o cómo es con respecto al diezmo? La ofrenda sí, porque ya sabemos de Primera de Corintios. O sea, 16. Sí. ¿Tiene diezmo? Sí tiene.
Solo iba a comentar algo antes de esto, una cosita nada más. La imposición de las manos pues, es algo que se practica, yo creo que en todos. En la iglesia adventista es lo mismo, o sea, se tiene que ordenar a los pastores, a los diáconos, a los presbíteros, se les ordena, se les impone las manos y, y así siempre ha sido desde el inicio. Y yo sé que así lo hacen en otras denominaciones. Pero bueno, en cuanto al diezmo, sí, la iglesia adventista sigue el mismo modelo del Antiguo Testamento. El modelo levítico es ese modelo que la iglesia adventista sigue. El diezmo, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que era exclusivamente para el levita, para los sacerdotes. Para A la ellos se les daba viuda, el para diezmo. los huérfanos y para los forasteros. Sí, exactamente. Entonces, la iglesia adventista, el diezmo, ¿para qué lo usa? El diezmo lo usa este, para lo mismo, o sea, para la viuda, el huérfano, pero realmente en ese punto yo no estoy muy de acuerdo con eso porque no se informa muy bien, porque el diezmo más que todo lo usan para pagar a los pastores. Entonces, ese punto a mí me parece bien porque, por ejemplo, los pastores, no es como otras grandes iglesias, por ejemplo, Cash Luna, que Maldonado, todos ellos que es un monopolio, o sea, ellos se adueñan de todas o sea, ellos administran directamente diezmos, Pero, ofrendas, todo. hermano La iglesia católica Santiago, no, hermano sí, Santiago, pero este diezmo era para los sacerdotes levitas y no tenemos más sacerdotes levitas, ¿cómo es? exactamente, sí. Por eso yo le decía, Que no está de este, acuerdo usted. sí estoy de acuerdo, porque, como dije, solamente se usa el modelo, o sea, no estoy Claro. diciendo que Pero el modelo, hermano Santiago, el modelo era que en Malaquías 3, capítulos 7, 8, 9 y 10, mira, le está diciendo desde el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Entre signos de pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La ofrenda se sigue practicando. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación de Israel es esta, toda me habéis robado. Ahora escucha lo que dice en el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Pero esto consistía en alimento, en un alfolí. Por eso que era para los huérfanos, las viudas, los forasteros y esos sacerdotes levitas. exactamente, sí, todo eso, de hecho hay Entonces, un, hay un ¿ustedes departamento, qué hacen? ¿Cómo hacen ahí? eso lo voy a explicar. Hay un departamento que se llama el Departamento de Mayordomía. El Departamento de Mayordomía es el que se encarga de enseñar sobre el uso de los diezmos, las ofrendas y todo ello. Entonces yo le decía, aquí los pastores locales de cada iglesia, ellos no son los que administran el diezmo. O sea, cada iglesia local hay hermanos, hay un tesorero, un secretario. Todos los sábados cuando los hermanos dan sus sobres de diezmo, el tesorero Hermano Santiago, ¿y por qué los sábados le da el sobre de diezmo, de la ofrenda de diezmo? Si en Primera de Corintios te está diciendo algo, 16:1, en cuanto a la ofrenda, mira cómo era la ofrenda para los santos de Israel. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, este es el que tendrían que ustedes que dejar la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno, o sea, tenemos cada primer día de la semana, el mes tiene 4 semanas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según lo que si no tiene trabajo no pone nada. Si, según haya prosperado, dice, guardándolo porque es una ofrenda a voluntad, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
¿Y ustedes por qué lo hacen ese sábado si acá dice cada primer día de la semana, hermano? Ok. Le explico esta parte. Lo que pasa es Sí, que me gusta a- aprender. aquí tiene que ver el contexto de Primera de Corintios 16, 1 y 2. 1 y 2. O sea, el contexto era que Pablo estaba reuniendo una ofrenda para los pobres. Pablo juntaba, no solamente en Corinto, en otros lugares había hecho lo mismo. Le pedía a los hermanos que juntaran ciertas ofrendas, y esas ofrendas eran, o sea, Pablo se lo llevaba a otros hermanos en otros lugares donde los necesitaban. Entonces, o sea, ¿cómo decirle? Am, ese era un caso particular, o sea, un caso diferente, digamos, aparte de los mismos y de las ofrendas que normalmente se quedan para el uso del templo local. Este, Claro, pero acá dice lo siguiente. A ver, otra vez te lo leo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Respecto a la colecta en favor de los santos, acá está hablando de los santos, siga también ustedes las normas que di a la iglesia de Galacia, o sea, era las iglesias, para todo. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga parte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna, o sea, la ofrenda. Acá está hablando de que es general, no era de los pobres solamente, está hablando de los santos y, ahí está, y la nombra a la iglesia de Galacia. Por eso le pregunto, ¿por qué ustedes lo hacen el sábado? Si acá fue clarísimo en el versículo 2, a la primer día de la semana o cada domingo, como se llamó el primer día después. Pero no interesa. Pasamos de nuevo otra vez al mismo tema que tenían con Carlos Ortiz, con quiero, respecto a cómo quiero, son nombrados. Yo los quiero, escucho. quiero, quiero leer este versículo en la versión católica, la Biblia de Jerusalén. Primero de Corintios 16, 1 y 16. 2, te lo leo yo. Yo también tengo la Biblia de Jerusalén, pero ya se lo leí con la Reina Valera y con la otra Biblia que es la latinoamericana. Le Yo tengo leo la la Biblia, Biblia de Jerusalén, le leo la Biblia de Jerusalén. Mira, Primera de Corintios, busco Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, pues está hablando de los santos, también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia, ¿no ves? Él manda a las otras iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando esto llegue yo. Dice lo bueno, mismo, yo la diferencia, aquí en la Biblia de Jerusalén dice dice cada lo uno mismo, recibe, dice lo escuchen, mismo, hermano, dice lo mismo. Dice lo mismo, sí, cada Dice dice lo uno lo mismo, recibe, mismo. exactamente. El único cambio es que ahí no nombra el domingo, pero sí el primer no, día. no, no, no leo bien el versículo, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar. Tengo la versión aquí, Nácar Colunga, Biblia, es en versión católica, dice lo mismo, cada uno reserve en su casa. La palabra del original que usa es pare auto. Pare auto significa cada quien a solas o en su casa. Por eso Bueno, esas pero versiones de cualquier católicas, manera es primer día de la semana o día domingo. Y ustedes lo hacen sí, el sábado, pero está bien. no, Sigamos no, el mismo tema con Carlos Ortiz, porque no sí, los quiero interrumpir, Santiago, Carlos. No los sí, quiero, hermano, interrumpir. Ah, solo, el orden sacerdotal era que lo que estaba Carlos Ortiz creo que estaba explicando. ahorita no está, Sí, tengo Ahí una está. pregunta para Santiago. Ustedes cuando van a ordenar a un anciano, ¿cómo lo hacen? ¿Y quién lo hace? ¿Y por qué lo hacen? eh, se usa con la imposición de manos. Ya, ¿qué significa eso, imposición de manos? Pues la imposición de manos es la autoridad que Dios le ha dado No, no, a no, los no, 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 no. No, discúlpame que te interrumpa, pero una es la señal de la imposición de las manos y otra es la autoridad para hacer esto.
Entonces, cuando tú dices imposición de manos, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa imponer las manos? Pues en la Biblia, por ejemplo, Porque ahí cuando recibe el Pablo, Espíritu Santo. exactamente, cuando Pablo agarró a Timoteo, por ejemplo, No, a ver, perdón que te interrumpa, Santi. A ver, explícame. Supongamos que yo no sé nada. Y dice, oh, vamos a hacer la imposición de las manos. Y yo te pregunto, disculpa, amigo, ¿qué es eso de imposición de manos? ¿Se van a lavar las manos? ¿Se van a agarrar de las manos? ¿Qué es eso? no, Y entonces tú me explicas. sí te ponen la mano en la cabeza, Ah, ya. Entonces la imposición de las manos significa que te ponen las manos en la cabeza o una mano en la cabeza o cómo es la cosa. así es, te Pues ponen la no, no, mano. no, no, no. A ver. Te ponen una mano en la cabeza. Eso es lo que es la imposición de manos. Exactamente, sí, por eso te Ya. mencionaba lo que Pablo hacía. Cuando Pablo llamaba a No, alguien no, para, no, no, sí, no, tranquilo, tranquilo. Entonces ya me estás explicando que la imposición de las manos o la imposición de manos es que ponen la mano sobre la persona. Y me estás diciendo que es en la cabeza, en el hombro, en la frente, ¿en dónde es? pues en la cabeza, así como dice la Biblia, Pablo le ponía las No, no, manos no, no, perfecto, perfecto. Entonces, tú me estás explicando que la imposición de las manos es que ponen la mano, una mano, sobre la cabeza de la persona. Ya. Y después, ¿qué sigue? pues se hace, es el momento donde, es una ceremonia donde se hace la ordenación de la persona, o sea, este, Sí. A ver, Santiago, mira, vamos por pasos. Yo quiero que me estoy, porque si no, mira, en el asunto de informar, a veces fallamos porque dicen, no, pues sí, hacemos eso así, pero no, no, explícame. A ver, la persona está ahí, parada, sentada, acostada, yo no sé, pero alguien le pone una mano sobre la cabeza. Después, ¿qué dice? ¿Dice algo? No dice nada, o ¿cómo es? Explícame. sí, de hecho, la iglesia adventista, así le llama la ordenación, ordena a los pastores, ordena a los ancianos locales, No, ordena a los no, diáconos. sí, Santiago, Pero Santiago. Carlos se pregunta qué se dice Sí, en eso que ¿qué te se pone dice? la ¿Se mano dice en la algo? ¿No se cabeza. dice nada? Exactamente, ¿cómo es el procedimiento? ¿Y quién lo hace? ¿Y dice algo? ¿No dice nada? Y te ¿Dice dice, algo? ¿No y dice dice, algo? ¿Cómo es la cosa? impongo las manos en el nombre de Jesucristo. Sí, ¿Cómo fue lo que algo, no dice? sé, ¿qué es lo que... sí sabes cómo funciona, porque si no sabes, está bien, no pasa nada tampoco. Simplemente puedes decir, ¿sabes qué? La verdad no sé cómo lo hacen, no lo he visto, o lo he visto pero no puse atención, o no A sé mí, cómo se funciona eso. Simplemente claro, no hay problema, o sea, claro que sí, sí, a mí me impusieron las manos, yo soy ordenado como anciano, soy anciano ordenado en mi iglesia local. o sea que tú eres un anciano, fuiste ordenado como anciano. A ver, explícame, ¿cómo lo hicieron contigo? Santiago, Pues, entonces eres pastor, ¿verdad? Sí. no, yo no soy pastor, el pastor el pastor también lo ordena, pero el pastor estudia 4 años de teología y el pastor recibe un sueldo, un salario de parte de la iglesia. Nosotros, Ah, como, ya, uy, no debiste haber dicho eso. De nosotros, ahí es donde tuerce el marrano el rabo. ajá, ¿Se escucharon lo que dijo? El pastor recibe un sueldo. Esa es sí. otra de las grandes diferencias con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que ninguno de nosotros, ni un diácono, ni un maestro, ni un presbítero, ni un anciano, ni un obispo, y el obispo vieran cuánto trabajo tiene el obispo, cuánto hace un obispo. Si ustedes supieran, no lo creerían. No reciben, pero ni 10 centavos de sueldo. Entonces, esa es la otra gran diferencia que tenemos nosotros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el resto del cristianismo. Bien, Sí, continúa. la verdad es que no lo sabía, no sabía ese dato, pero hace un momento yo le explicaba a la hermana que, que la iglesia adventista tomó el modelo del Antiguo Testamento, el modelo levítico, aunque la hermana me dijo, pero pues Ya, ustedes no está son, bien, no está son bien. levitas. Ya dijiste que reciben un salario, está bien, no pasa nada. Sigamos con el asunto de la ordenación. ¿Cómo fue que te ordenaron? Igual, Pues si dices, no me acuerdo, está bien, no pasa nada. es una ceremonia, se reúnen los hermanos, está el pastor, están los otros ancianos, que también son ordenados, se hace una oración todos de rodillas, te ponen las manos sobre tu cabeza y el pastor que está orando pues hace la invocación, o sea, pide el derramamiento del Espíritu Santo por la persona que se está ordenando,
pide el ungimiento, sí, el ungimiento del Espíritu Santo sobre la persona para que para que Dios capacite a la persona para ese llamamiento que le hizo, para que la persona tenga esa capacidad y tenga el Espíritu Santo para cumplir y desempeñar su cargo por lo cual se le está llamando. Pero, ¿por Entonces, qué? Discúlpame, por qué Santiago? Yo sé que dice que el presbítero, el anciano, o como quieras llamarle, puede recibir un sueldo, dice, porque por lo que está enseñando, algo así dice. Pero el apóstol Pablo dice, gratis lo di, o sea, gratis lo recibí, dice, y gratis lo di, Gratis algo lo así, doy. gratis lo doy. esa- ¿Y por qué ustedes no son imitadores del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Correcto. Cristo. Entonces, claro, ¿por Pablo, qué la iglesia adventista no imita al apóstol Pablo y así el apóstol Pablo imitó a Cristo? sí, porque deben entender que el apóstol Pablo no lo dejó como mandato. Él dijo, yo lo hago gratis. Pablo trabajaba en tiendas, Pablo no recibía nada, pero eh, Pablo sí aconsejó, dice, el que los que Claro trabajan que del dice en evangelio. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Recuerda que Cristo viene con un galardón de acuerdo a nuestras obras, ¿sí? Eso te lo dice en Apocalipsis, ¿recuerda? Mira, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Correcto. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo Correcto. libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Amén. Amén. Correcto. Entonces, estos Ciertamente, pastores de la iglesia adventista predican por dinero, ¿verdad? Porque no siguen el ejemplo del apóstol, un verdadero apóstol de Jesucristo. Bien, entonces, ahora, pasando al tema, ¿notaron que nunca declararon la autoridad cuando ordenaron aquí al amigo Santiago como anciano? no me dejaron terminar, Esa es la claro, diferencia. claro No, que a ver, ¿con qué autoridad lo hicieron? A ver, con la autoridad de Cristo Jesús, o sea, ¿se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta? Bien, gracias. Entonces, te ordenaron con la autoridad de Jesucristo. Ya. Dime una cosa, ¿cómo se llama esa autoridad y cómo se recibe? pues es la autoridad del Espíritu Santo. No, 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 no. O sea, que tú me estás diciendo que la autoridad para actuar en nombre de Dios se llama Espíritu Santo. Pues es que usted no se explica, no sé exactamente qué quiere saber, No, no, yo ya sé. O sea, yo solamente estoy preguntando para ver si quizás a ti te cae el 20. Pero yo ya sé. O sea, yo ya sé que ustedes no tienen la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Ya sé que ustedes han sido llamados por sí mismos o por el hombre, pero no por Dios. Eso yo ya lo sé. No te tengo que conocer, no tengo que conocer la iglesia. Lo mismo pasó con un miembro de la iglesia La Luz del Mundo cuando estábamos dialogando y hablábamos sobre el apóstol José Joaquín Nazón. Yo ya lo sabía. Disculpa, yo también te puedo decir lo mismo de A tu ver, Claro, le claro. voy a hacer una Tú pregunta me al puedes mormón. decir lo mismo, Le voy a hacer pero una aquí pregunta. yo estoy respondiendo y Le, enseñando algo que ni una idea tienes. le voy a Adelante, hacer Roosevelt. una ¿Cuál es tu pregunta? mormón, te voy a hacer una pregunta. Discúlpame, Roosevelt, me tienes que llamar por mi nombre. Un ratito, Ajá. Santiago, discúlpame un ratito. A ver, adelante, Roosevelt, llámame por mi nombre, vas a decir, a ver, Carlos Ortiz, te voy a hacer una Ok, pregunta y con mucho gusto te voy a ok, responder. A ver, ok, quiero escuchar eso. Carlito Ortiz, te voy a hacer una No, no, pregunta, no, pues. no tampoco, Carlitos, Ortiz, no es necesario. A ver, Santiago, un Ok, ratito. espérate, Santiago, espérame, Santiago, Santiago, solo le un voy a hacer. ratito. Permíteme un ratito. Vamos a... Permíteme un momentito, Carlos Ortiz, permíteme un Mm, momentito. ok, Este, adelante. Carlos Ortiz, yo también te puedo decir lo mismo. O sea, ustedes no vienen de Jesucristo, ustedes son nombrados por seres humanos realmente. O sea, tú puedes creer que la autoridad viene de Dios y todo eso, pero realmente no es así. Yo te puedo decir lo mismo de ti. O sea, ustedes no vienen de parte de Dios. De hecho, de hecho, la iglesia mormona no es una iglesia evangélica, la iglesia mormona sí es una secta, verdaderamente. O sea, desde sus inicios, ¿cómo es que José Smith cometió adulterio y luego manipuló a su esposa para decirle que Dios
le mandó a cometer adulterio, o sea, que se meta con otra mujer. O sea, eso es lo más vil, los inicios del mormonismo. Luego se inventaron otro testamento. O sea, eso es lo más falso de todas las denominaciones. De las peores es la de los mormones. Bien, ¿ya terminaste, brother? Sí. Bien, adelante, Roosevelt. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia sale cuando los apóstoles reciben la autoridad de parte del Padre del Señor Jesucristo a los 12 apóstoles o a los apóstoles o a los discípulos? ¿En qué parte de la Biblia sale cuando el apostolado o los apóstoles reciben la autoridad de parte del Padre para el ministerio de los apóstoles? Adelante. Le espero Bien, su respuesta, pero me lo da con versículo bíblico. Adelante. así es. Bien. La pregunta de Roosevelt es, ¿en qué parte de la Biblia se registra donde los apóstoles o cuando los apóstoles reciben la autoridad del Padre, Jesucristo, Dios, lo que sea? En ninguna parte, Roosevelt. No se encuentra registrada esa parte. ¿Ya? Bien. Ok, Ahora, yo ya, te lo demuestro, ah, yo te lo demuestro que sí es cierto. ya, a ver, Ok, te lo demuestro. demuéstreme Ok, en qué ok, parte de la Biblia los ok, sí, apóstoles te lo voy a recibieron la demostrar. autoridad del Padre. Adelante. Te lo voy a demostrar, te lo voy a A ver, demostrar para que vea que vamos. Pero aquí se lo está con demuestro alguien yo que, si me dan permiso. Mira lo que dice Juan Adelante. capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también los envío. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos. Como me ahí envió está. Gracias, el Ani. Padre, así también yo los envío. Sopló, ¿eh? Bien. Sopló. Gracias, Ani. Ahora tengo que aclarar este asunto porque a mí me gusta, saben que por eso soy el maestro, aclaro las cosas. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir la autoridad del sacerdocio de Dios. Son cosas diferentes. Bien, ahora voy a continuar con Santiago. Ya dijo que él también puede decir lo mismo. Mira, déjate, voy a explicar rápidamente cómo es que ordenamos a alguien a la obra del ministerio. Por ejemplo, si yo te voy a ordenar a ti, Santiago, supongamos que te llamas Santiago López, ¿verdad? Te voy a ordenar como un anciano, ¿verdad? Dentro del oficio, dentro, te voy a ordenar como anciano dentro de la autoridad del sacerdocio de Dios, ¿ok? Entonces, tú vas a estar sentado, pongo mis dos manos sobre tu cabeza, y entonces te llamo por tu nombre completo, Santiago López. En virtud de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec que yo poseo, te confiero el sacerdocio de Melquisedec y te ordeno al oficio de anciano y entrego todos los deberes, responsabilidades que conllevan a este sacerdocio. Te ordeno a este sacerdocio en el oficio de anciano, en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así es como se ordena a alguien en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, se tiene que declarar esa autoridad. Y entonces recibes un certificado donde muestra que tú has sido ordenado como un anciano en el oficio, como un anciano dentro del sacerdocio de Melquisedec en el oficio de anciano. Y tienes tus derechos, deberes y responsabilidades en este oficio. Entonces te das cuenta que se declara la autoridad, cosa que no hacen en la iglesia adventista. ¿Y Entonces declarar la autoridad de Cristo no es suficiente? No, es que yo no estoy diciendo que la autoridad de Cristo no sea suficiente. Ahora, ¿de dónde crees que es esa autoridad del sacerdocio? ¿De dónde crees que viene? ¿De Dios, de Cristo? Exactamente, de Dios, de Cristo, exactamente. Ahora, yo te voy a leer unas escrituras y tú me vas a decir qué significa eso, ¿ok? Supongamos que yo estoy aprendiendo, no sé nada, y yo te voy a hacer estas preguntas, ¿ok? Un ratito. Mira, vámonos, si tienen sus escrituras, vámonos a las escrituras ok, un ratito. Vamos a ir
Ah, Moroni. no, 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 no. Moroni, no. Vamos a ir a Éxodo 40:15. Bueno, te las voy a leer, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo 40:15, que también habla en Números 25:13, que dice esto: su unción le servirá por sacerdocio perpetuo. Y después, en 1 de Pedro 2:5 dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y después en 1 de Pedro 2:9 y en Éxodo 19:6 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La pregunta para ti, Santiago, es esta: ¿qué es eso de sacerdocio? Adelante. Este, pues a nosotros nos enseñan que todos somos sacerdotes. Somos un linaje escogido de parte de Dios. Y cada cabeza de hogar, cada padre de familia, Mm. se constituye sacerdote de su casa. Ya, Este, una vez más, Santiago, ¿qué es eso sacerdocio? Porque aquí en las escrituras yo leo muchas cosas sobre sacerdocio. Su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es eso sacerdocio? el sacerdocio. ¿Qué es eso? Y la definición de Cambiando sacerdocio. sacerdocio, cambiando la ley. Hebreos 7:12. ¿Y qué es eso, Santiago? Sacerdocio, ¿qué es eso? Que se cambió el sacerdote. No, 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 no. ¿Qué es sacerdocio? ¿Qué es eso? Sacerdocio, ¿qué es? Mira, Está hablando yo te del lo voy a decir sacerdocio, y ¿no? no es, claro, claro. Yo te lo voy a decir y no es con la intención de hacerte menos ¿Si es una o ordenación o qué es? no, no. Te lo voy a decir, Santiago, apúntalo para que tú lo enseñes en tu congregación. Sería grandioso que tú le enseñaras, porque puedes preguntar lo mismo y van a quedar como tú. No sé qué es eso. Mira, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios dada al hombre. Eso es sacerdocio. El Pues poder de Dios dado eso al siempre, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? A Para fin su, de que pueda predicar el evangelio para su y administrar ministerio. sus ordenanzas. Exactamente. Si no reciben el sacerdocio, si no son autorizados por Dios o como Jesucristo les dio autoridad a sus apóstoles, aunque prediquen el evangelio, aunque administren ordenanzas, no tendrán validez delante de Dios. Entonces, ¿qué es el sacerdocio? Es el poder de Dios dado al hombre. ¿Para qué? A fin de que bueno, pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Entonces, toda su predicación, todas sus ordenanzas que efectúan o que reciban ustedes no son válidas ante Dios. Por eso deben de venir a la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días para que reciban esas ordenanzas y sean válidas aquí en la tierra y en los cielos. Bien, señores, que pasen feliz noche, bendiciones. Bueno, bendiciones. Ay, 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 Dios mío. Qué Bueno, risa da qué risa da ese tipo, man. Escuchar a esa gente. Bueno, es que mejor no escucharlos, pues. Mejor no escucharlos, porque imagínense que yo le pregunté una palabra sencilla, algo sencillo. ¿Dónde recibieron el poder los apóstoles en este Nuevo Testamento? Porque el único ministerio que está vigente es el de los apóstoles, o sea, el del Señor Jesucristo, pues que vienen del orden de Melquisedec. Y imagínense que él se le puso a decir cosas delirantes, porque el único sacerdote que viene del orden de Melquisedec es el Señor Jesucristo y no puede haber otro. Y él dice, yo tengo la autoridad del sacerdocio del orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué se está haciendo él? Se está poniendo a la par de Jesucristo y nadie se puede poner a la par de Jesucristo porque Jesucristo es Dios. está usurpando un lugar que no le corresponde. Entonces exacto, está haciéndose grande. ¿Quién lo ha hecho a él grande? Ahora yo le puedo mostrar a dónde reciben el poder los apóstoles. En Hecho, le dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí está, miren. Y estando juntos, bueno, entonces dice, y les dijo, no os toca a vosotros, bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra, ¿ves? ¿Mm? Entonces, ¿a dónde reciben los apóstoles el Espíritu Santo? En Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Bueno, pues ya lo sabemos todo. Aquí reciben ellos la autoridad, no es con la, como dice él, con la imposición de manos, dice, va. No, allá donde leyó Ani, sí, también ahí reciben ellos la autoridad porque el Señor Jesús les sopló. Y ellos le dicen, y él le dijo a quienes le remitieron, o sea, que le dio la autoridad, pues. Pero ese fue en tiempo futuro. ¿A dónde se cumple la promesa? Aquí cuando le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí es el cumplimiento de esa promesa que el Señor les manda, y me serán testigos, y me serán testigos, ¿a dónde? En toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Necesitamos más testigos? No, si ahí no están los apóstoles de testigos. Y es a la doctrina de ellos que nos tenemos que apegar. Que me venga diciendo un loco que es a la doctrina de José Smith y esto que el otro, eso es locura. Porque dice el Señor, dijo el Señor Jesucristo, el último de los profetas de la ley y el Antiguo Testamento fue Juan. Y después el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesucristo. La ley y los profetas llegan hasta Juan, Lucas 16, 16. Entonces que me venga diciendo que viene otro profeta y esto que el otro, negativo. Ya la profecía ya están escritas. Bueno, creo que no va a entrar más el hermano, pero bueno, interesante. No. Bueno, a veces es bueno escucharlo porque a veces de ahí aprende uno y de ahí se puede basar para dar una enseñanza. Como lo que estamos hablando nosotros ahorita, que nosotros estamos hablando por medio de las escrituras, no de nosotros mismos, porque él dio una enseñanza de él mismo y ni siquiera usó texto bíblico. Entonces, ¿cómo le puedo creer a alguien que no viene enseñando la doctrina de los apóstoles? Ni le digas bienvenidos, dice Juan. Entonces es un mentiroso, es un delirante. Adelante, escucho a alguien ahí si quiere aportar más. Yo creo que... ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo estoy escuchando. Okay. Bueno, yo creo que mañana podemos continuar. Claro, el tema que quiere continuar el hermano es sobre el Shabbat y sobre la ley. Pero hay muchos temas. El tema que usted mencionó, el del alma. Y ese tema será interesante que lo pueda dar porque no sé yo la postura bien que tiene la iglesia adventista y lo que puede aportar el hermano Roosevelt. Si el alma, o sea, por ejemplo, del que ya muere en Cristo, va al cielo y luego cuando Cristo venga resucita y ahí toma el cuerpo glorificado para ir directamente al cielo. O sea, pero con textos bíblicos lo quiero. Yo lo quiero con textos bíblicos. Creo que mañana lo podemos. Sí, sería interesante. Sería interesante. Bueno, pero este tema con el hermano Carlos Ortilla no creo que vuelva y bueno, entonces lo damos por terminado, hermano. Pues de hecho,
No se le escucha bien, Santiago. ¿Se escucha Creo que mejor lo ahorita? damos por terminado. Bendiciones, entonces. Este tema está Bendiciones. por terminado.